En el caso de Nicole, y todos nos vamos a ir a la crítica de la razón simbólica y vamos a terminar a las 5:30 más o menos, un poquito antes. Necesito salir a esa hora. Bueno, habíamos planteado que este semestre abordaríamos distintas conexiones y lecturas que hace Nicole, no solo de otras filosofías contemporáneas. Ya hablamos de Heidegger, de la fenomenología. Aldo va a hablar de su vinculación con Hegel, que este no es el bueno, de hecho, pero bueno, con Hegel y Bergson, que todo eso está en los capítulos de historicismo y existencialismo. Entonces ya me referí un poco a lo que Nicole escribe sobre Dilthey y sobre Ortega y Gasset y la razón histórica. Pero vámonos más al texto nicoliano, porque para Nicole el problema de la historicidad es un problema de primer orden, es un problema metafísico en sentido estricto. Y como lo plantea en la crítica de la razón simbólica, que es realmente el último libro sistemático en el año 82 que se publicó, ahí hace un recuento de toda la trayectoria que ha desarrollado en las obras previas, tratando de sistematizar. Nicole sí tenía toda una vocación, digamos, de sistema, y resume en estos capítulos gran parte del planteamiento que había venido desplegando. Entonces ya decíamos, un primer problema fundamental no solo es el de descubrir cuál es el estatuto de cientificidad de la historia, que estaba muy en discusión en esa época. Hoy no cabe duda que existe algo así como la ciencia de la historia, ¿no? Pero obviamente ofrece un problema de orden ontológico de cómo se puede comprender la historicidad. Por un lado, saber cuál es su racionalidad, su estructura, si tiene un orden, si hay una serie de procesos regulares, ¿no? Si hay ciclos, como se preveía en otras filosofías anteriores, o si en realidad es una repetición de un patrón, una estructura histórica, o se puede encasillar en una estructura dialéctica como lo hizo Hegel, ¿no? Entonces ya de entrada la historicidad ofrece ese problema de comprensión de su propia racionalidad. Pero por otro lado, el problema que Nicole aborda en muchos textos, y aquí otra vez aparece, es el problema de la historicidad de la verdad, ¿no? Es decir, el hecho de que tanto en las teorías científicas como en la filosofía hay una relatividad, un contexto que delimita la vigencia de algunas teorías, o que en el transcurso de la historia se revela no solo la falsedad de alguna de esas teorías, o sus limitaciones, o sus problemas, pues, de orden heurístico, que incluso pasan al terreno de la refutación, de la negación de una teoría. Entonces, ¿cómo es posible que podamos hablar de ciencia con verdades relativizadas o verdades históricas, ¿no? Y que en un planteamiento radical muy relativista, entonces no existe la verdad como tal, ¿no? Que eso es como hoy el sentido común. No habría posibilidad de decir nada permanente, duradero, ¿no? O bien cada teoría, por incluso muy abstracta que sea,
se somete al contexto en el que surgió y fuera de ese contexto no tiene ya validez, ¿no? Que esa es otra de las formas en que se pensaba. Entonces, por un lado, no solo la historia misma, sino cualquier ciencia aspiraría a descubrir verdades permanentes, digamos, consistentes, que no dependieran ni del contexto ni de una interpretación específica, ¿no? Que fueran verdades pues permanentes, por no decir absolutas. Y por otro lado es un hecho pues, que hay un transcurrir, ¿no? Un devenir temporal que va transformando a las sociedades y que va transformando, según Nicole, también al ser mismo de la humanidad, ¿no? Entonces ya el problema era, si la filosofía es histórica en ese sentido, y lo son también cualquiera de las ciencias, en el año 62, ya decíamos, se publica la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, con lo cual empieza a tomar fuerza un paradigma historicista también en la filosofía de la ciencia, ¿no? Que revela la construcción sociohistórica, incluso desde una perspectiva, se puede decir, sociopolítica de las disciplinas científicas y de las verdades científicas, con lo cual se afirma que se transforman, hay revoluciones teóricas, científicas, también en la filosofía, y eso hace que otras teorías anteriores se vuelvan obsoletas, ¿no? O se puedan descartar. En el caso de la ciencia se descartan plenamente, en el caso de la filosofía no se puede descartar nada, ¿no? Porque es parte de la comprensión de una teoría, sus propios antecedentes. Entonces vean cómo lo plantean en la página 38 de la crítica. Dice Nicole, la historicidad es un hecho, ¿no? Si partimos de ese hecho contundente, hay un cambio, un devenir profundo en la historia social, cultural, en la historia del pensamiento, en la historia de las ciencias, ¿no? Es el dato primario con el que hay que contar. Pero vean cómo lo plantea de inmediato. La historicidad es un hecho. También es un hecho que hay verdad. Y aquí aparece la oposición, ¿no? Hay historia, hay historicidad en el sentido de este proceso dinámico, y también hay verdades, ¿no? Hay verdades de hecho, hay verdades de razón, y hay, digamos, conocimientos muy sólidos sobre fenómenos que han sido descubiertos a lo largo de la historia de las disciplinas, de las ciencias o la filosofía, que se pueden afirmar como, en algún sentido, como leyes o como verdades contundentes que permanecen, ¿no? Por ejemplo, la tesis misma de la historicidad es una verdad de hecho, ¿no? Y ya en los principios de la ciencia, Nicole había planteado en el 65, ¿no? La temporalidad de la razón, la temporalidad de lo real, ¿no? Ambas cosas. Tanto lo real está deviniendo, como también la razón tiene que responder a esa temporalidad y tiene una historicidad propia. Ahora bien, dice, dos hechos no pueden ser nunca incompatibles. Las aporías las crea el pensamiento, pero sin duda no se ha extraído en aquellos hechos todo lo que efectivamente contienen. Historicidad no es tan solo variación, caducidad, evanescencia de lo pasado, sino algo más, dice, ¿no? O sea, algo más es que hay una estructura que permanece, una estructura de regularidad, que es lo que han intentado buscar filosofías como la de Dilthey, en parte también Ortega, o claramente Hegel, ¿no? O sea, el patrón de cambio o la estructura de ese cambio que se hace inteligible. También el error es algo más que el puro error. Nicole destaca en esto, en señalar, a diferencia de otras disciplinas, que los errores científicos son muy reveladores, son apofánticos, dice, ¿no? Revelan la realidad a veces de manera más contundente que las tesis o las teorías correctas. Porque el error no surge de una mala intención de falsear la realidad, como en el caso de la política, ¿no? O la ideología, sino surge de una hipótesis que es fallida, pues que no se comprueba, ¿no? En realidad toda teoría es hipotética y se tiene que ir probando. En el caso de las ciencias, pues hay muchos elementos de prueba empírica,
En el caso de la filosofía, normalmente son argumentos de razón, pero también puede haber pruebas empíricas. Y cuando se descubre que algo fue erróneo, es el caso piensa en la estructura de las revoluciones científicas kuhnianas, ¿no? O sea, una teoría, en esa teoría estándar, pues, del cambio histórico de la ciencia, una teoría entra en crisis cuando tiene anomalías o problemas que acaban por delimitarla y no explicar suficientemente un fenómeno, o aparecen partes de un fenómeno o elementos o datos que no son consistentes en la explicación teórica, ¿no? Entonces esa teoría empieza a verse pues cada vez más limitada, restringida, y hay una revolución. Luego Kuhn lo explica simplemente como un cambio de mentalidad, algo un poco más complejo, pero es claro que hay una revolución científica cuando viene una teoría nueva que logra describir por qué la teoría anterior esté equivocada, ¿no? Logra refutarla. Eso en el caso de Hegel. Hegel lo tiene muy claro. En la historia de la filosofía pueden leer la introducción a la historia de la filosofía de Hegel. También aplica ese esquema dialéctico, digamos, preconcebido, un poco a priorístico, pero para Hegel lo importante es refutar por qué una teoría anterior se equivocó en qué, ¿no? Pero no nada más refutarla por refutarla, sino explicar por qué era necesario que surgiera tal teoría y por qué, cómo se encadenó en un proceso histórico esa posición que genera siempre una dualidad de tesis y antítesis, ¿no? O sea, casi siempre hay una oposición entre teorías divergentes. En el caso de las ciencias no es tan claro a veces, pero sí la sucesión, cuando entonces se determina ya en una comunidad que una teoría anterior ha sido refutada en sus errores, cuando se descubre que tenía pues una falla, ¿no? El error no deja de ser revelador del propio fenómeno, dice Nicole, y en el caso de la filosofía, pues no se puede en sentido estricto descartar ninguna teoría, ¿no? Yo les decía, a ver, hoy en día todas las teorías dualistas, ese dualismo ontológico, antropológico muy fuerte, que provienen de la tradición pitagórica, que está muy clara en Platón, menos clara quizá en Aristóteles, si quieren, pero que persiste hasta Descartes, por lo menos, ¿no? Cuando intenta demostrar la separación de cuerpo y alma y la inmortalidad del alma en las meditaciones famosas. Hoy podemos decir que son teorías equivocadas. Hay un error conceptual ahí, ¿no? O sea, el dualismo no se sostendría hoy en día, y hay argumentos y digamos pruebas racionales y empíricas, pero eso no hace que esas teorías simplemente sean desechadas, sino explican un proceso de la razón y explican una necesidad en la historia de la filosofía, ¿no? Y entonces dice Nicole, en fin, el error no es puro error, ¿no? Es revelador, y la verdad es algo más que lo expresado en la fórmula de una adecuación del pensamiento con las cosas, en la definición clásica, típicamente aristotélica. Quizás existe alguna afinidad en ese plus que es inherente a los términos contrapuestos y que pudiera ser la clave de la conciliación. Entonces hay una compatibilidad, vamos a decirlo así, ¿cómo se dice? Una correspondencia de alguna manera entre las verdades y los errores, en el caso de la investigación científica, ¿no? Porque, insisto, no resultan, a menos que se demuestre lo contrario, no resultan de una intención desviada o una mala intención, una intención ideológica de confundir o de falsear la realidad, ¿no? Y sin embargo después se puede decir, pues esa teoría estaba errada, ¿no? Una tendencia muy clara en todas las disciplinas es que los reduccionismos de todo tipo, que hay reduccionismos materialistas, espiritualistas, historicistas, cientificistas, biologicistas, logicistas, sociologistas, ¿no? De todo tipo, es muy frecuente querer explicar todo a partir de un solo paradigma teórico. Ese reduccionismo normalmente hace que una teoría caiga en errores, ¿no? Y eso se demuestra fácilmente, y es natural que surjan las respuestas y las críticas
a ese tipo de concepciones absolutistas o reduccionistas, ¿no? En el caso de Hegel está muy claro, o sea, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero es decir, es fácil oponerse a una visión así tan predeterminada de una concepción estructurada racionalmente del devenir y del cambio histórico. Con lo cual surgen pues, todas estas reacciones que Nicole llama vitalistas o existencialistas, como las define él, ¿no? Que se oponen a esa concepción rígida de una estructura predeterminada de la historia. Entonces vean cómo surgen tesis y antítesis, cosa que el propio Hegel había planteado en la historia de la filosofía. No siempre hay una síntesis, ese esquema no se cumple todo el tiempo, a veces se mantiene la oposición completamente, ¿no? En el caso de la discusión, por ejemplo, sobre la discusión sobre los universales, que es muy fuerte en la época medieval, entre el nominalismo y, digamos, el realismo metafísico, no hay tal síntesis en ese momento, ¿no? Kant no resuelve algunas interpretaciones, dicen, has logrado superar ese dilema, pero no hay tal cosa como una síntesis, ¿no? Simplemente pasa a otro nivel esa discusión, y esa oposición binaria entre dos tesis que se contraponen claramente, ¿no? Se mantiene todo el tiempo. Esa es una visión, de hecho, más heraclitiana que hegeliana de la historia. Las oposiciones no se resuelven. Las tesis contrarias en realidad no se sintetizan fácilmente, ni mucho menos, ¿no? Y hasta podemos decir, en realidad nunca se resuelven esas oposiciones binarias entre tesis contrarias. Entonces, Nicole, lo que hay que hacer es analizar fenomenológicamente la conjunción, la correlatividad entre verdad y error a lo largo de la historia. Y entonces ahí veríamos una visión más integral, más compleja de la construcción del conocimiento, porque además algo que está presupuesto en lo que dice Nicole, pero no insiste mucho en ello, es el carácter obviamente social, ¿no? Institucional, y muy acotado a contextos sociopolíticos del desarrollo de la investigación científica o filosófica, o de la historia particular de los autores, corrientes, escuelas, ¿no? que se puede ir rastreando. Y hoy, pues, ¿cómo leemos la historia de la filosofía? A partir no solo de autores geniales, sino de tradiciones, de pensamiento, corrientes, conceptos que se van heredando, pues no accidentalmente. Hay una lógica que explica, ¿no? Que leyó un autor, por qué se ubicó en tal tradición y no en otra, qué posición tomó con respecto a una controversia, un debate al respecto de cualquier problema. Y luego dice Nicole, las teorías del conocimiento han operado siempre con una restricción implícita, procuraban establecer las condiciones formales y materiales de un conocimiento y un pensamiento legítimos, dando por supuesto que la verdad es posible y prescindiendo de sus condiciones existenciales. Y va a decir Nicole, pues sí, la verdad requería de unas condiciones mundanas para poderse dar, y eso es lo que va a llamar en el texto anterior, la Reforma de la Filosofía, el régimen de la verdad, ¿no? En donde es posible revelar los errores siempre y cuando se mantenga la tradición de la búsqueda desinteresada en el sentido pragmático del conocimiento, que eso es lo que constituye el ethos vocacional de la ciencia y la filosofía, ¿no? Si la ciencia o la filosofía están tomadas por la ideología política, ahí se acabó la cientificidad. Y ahí entonces sí hay una distorsión, no solo de la investigación, sino de los resultados de la investigación. Y ahí sí podemos decir, hay quizá la intención de falsear las cosas, ¿no? Otro de los problemas que aborda Nicole a lo largo de varias obras, aquí aparece otra vez en este capítulo, es la distinción entre la opinión general y la ciencia, ¿no? El conocimiento experto. Hoy en día ya no hablaríamos de ciencia, sino de conocimiento experto. Yo prefiero utilizar ese concepto, porque el concepto de ciencia pues ya está muy acotado a la tradición moderna de las ciencias experimentales, que supuestamente tienen un método. También desde Paul Feyerabend, pues, que escribió ese famoso libro Contra el método, no hay un método único. Y en el caso de las ciencias sociales, pues aún con los esfuerzos de Dilthey, tampoco existe como el método de las ciencias sociales, que podría ser hermenéutico, fenomenológico,
pero también las ciencias sociales utilizan argumentos de carácter empírico basados en estudios estadísticos, en datos, en encuestas incluso, ¿no? En indagaciones empíricas. La distinción, dice Nicole, más radical entre opinión y ciencia es más primaria. Consiste en una diferencia vocacional. La opinión no experta, que esa es la diferencia entre opinión experta y opinión no experta, la opinión ideológica, la opinión social convencional, la opinión grupal, tiene un interés primario, pragmático, o está sesgado por ese interés que puede ser económico, puede ser político, puede ser religioso incluso, ¿no? Y pues vuelve inconsistente, digamos, ese tipo de opinión, de concepción de las cosas, porque es parcial, porque está sesgado ya de entrada de una manera intencional. En cambio, la opinión experta, la opinión científica o filosófica, si se mantiene dentro de su vocación, de su ethos vocacional, pues, tiene una pretensión de objetividad, una pretensión que conste, que no siempre logra, ¿no? Pero tiene la intencionalidad, como diría Platón y después repite la fenomenología, de hablar de las cosas tal como son, ¿no? De ir a las cosas mismas y de hablar de las cosas tal como aparecen, sin anteponer un sesgo, interés o precipitarse, como habría dicho Descartes, en aquello que nos interesa o que quisiéramos que fuera, ¿no? Pasa mucho en la historia, hay errores que se cometen porque los autores, investigadores, investigadoras, a veces sin darse cuenta, anteponen sus juicios de opinión y su posición a veces política o su simpatía o no por ciertos personajes o procesos de la historia o grupos sociales, que sesga la visión, ¿no? Y eso se puede también analizar. En la filosofía es un poco más difícil, pero bueno, hay terrenos como la ética o la filosofía política en donde también se cuelan esas opiniones. Lo que plantea Nicole es un concepto un poco taxativo, si quieren casi un ideal moral del ethos científico, de este ethos que es puramente desinteresado, ¿no? O que está desprendido del interés pragmático. Lo puede lograr en un nivel de abstracción tan alto como en el caso de la metafísica o la ontología, pero luego puede llegar, puede desembocar en el problema de que sea tan abstracto que no dice nada útil, ¿no? Que entonces sí, no tiene ningún compromiso, pues, pero con nada, ni con la realidad, ni con ninguna ideología, ni con ninguna posición partidaria. Porque dice Nicole, aquí lo repite, lo he dicho en otras ocasiones, recurriendo a este concepto de la actitud natural, que es un concepto de la fenomenología de Husserl, ¿no? En la actitud natural, las personas juzgamos a partir, pues, de nuestra percepción sensible, de nuestro interés inmediato, de nuestra posición subjetiva, de cómo vemos el mundo, ¿no? Esa es la actitud natural. Y dice Nicole, la ciencia no surge de una actitud natural, no es natural, es según una visión corregida, revisada de la actitud natural, ¿no? Tiene que ser reflexiva, tiene que ser consciente de sus propios elementos de juicio y a veces de sus prejuicios, como para poder llegar a afirmar algo consistentemente objetivo, digamos, ¿no? O que intenta ser objetivo. Porque para Nicole la clave está en la intencionalidad. La intención básica de las ciencias, en realidad la única, es la de usar la razón para obtener verdades sobre el ser. O sea, decir cómo es, cómo aparece el ser, cómo son las cosas, ¿no? Cómo se muestra el ser en tanto que puro ser. Y luego aparecen estas formulaciones que sí considero que a veces pueden ser demasiado abstractas y suenan muy bien, pero que probablemente no digan mucho, ¿no? Más bien lo que hay que ver es en dónde está el carácter, esa distinción fina entre la opinión, digamos, y la ciencia, entre el ethos de la actitud natural, que puede juzgar la realidad, y el trabajo científico-filosófico, que es una vocación, que es profesional, que implica ciertos rigores, que tiene métodos, etc.
Y entonces va a decir Nicole, la purificación, que siempre se pensó en la teoría epistémica que la pureza estaba dada en los conceptos o en las definiciones teóricas, no, la pureza tiene que ver con la posición, con la vocación y la práctica de las disciplinas científicas. Y dice en esta parte, página 41 de la crítica de la razón simbólica, la ciencia es una vocación genéticamente depurada. Y esta es la distinción capital original entre ella y cualquier otra forma de conocer y pensar. La vocación es un principio. Siendo esto así, la pregunta que interroga por el qué de la verdad tiene que originarse en el para qué y formularse en estos términos. ¿Qué servicio vital presta la pura búsqueda de verdades? ¿Qué sentido tiene la frase que todos solemos pronunciar? Esta es la pura verdad, ¿no? Que eso es lo que intenta decir la ciencia y la filosofía. Esta es la verdad. No es lo que a mí me gusta, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo quiero que sea, no es lo que a mi grupo social le conviene o como lo vemos, ¿no? Que a veces es así, hoy en día es así descaradamente subjetiva, ¿no? Es que es así como yo veo las cosas, háganle como quieran, ¿no? Que sea la posición más anticientífica. No, o sea, la realidad tiene una consistencia, entonces lo que se trata es de entender cuáles son las causas de los fenómenos y de explicar lo que acontece o ha acontecido en la historia, ¿no? Entonces, Nicole insiste en esta idea de lo que se purifica es el método, la praxis, pues. Con eso no se garantiza las verdades, porque, por supuesto, toda teoría científica o filosófica puede ser rebatida, puede descubrirse que era parcial, o que estaba equivocada simplemente, o que estaba sesgada, ¿no? Eso no garantiza la verdad per se, pero esa es la única diferencia que hay entre la opinión y la actitud natural y la praxis científica en general que Nicole asume como común entre ciencia y filosofía. Y dice, los filósofos ofrecen diversas versiones técnicas de la pureza del ser, la pureza de la verdad, la pureza de la razón, pero la pureza radical no es una cuestión de teoría, quiere decir que no es histórica, es fundamento vocacional común y por tanto condición invariable de todas las teorías históricas. Entonces, bueno, ya aparece un invariable, ¿no? Un elemento permanente a lo largo de la historia de las ciencias y de la filosofía. Todas están unidas por el mismo fundamento, dice el ético vocacional o existencial, ¿no? Que condiciona, es la condición de posibilidad de que persista la filosofía o la ciencia en general. Esta variedad de teorías es posible porque en ciencia la verdad siempre es la pura verdad, aunque resulte errónea. Es una frase genial, ¿no? Fíjense, en ciencia hay una variedad de teorías porque la verdad siempre es la pura verdad, aunque resulte errónea, ¿no? O sea, lo que se dice es honesto, digamos, lo que se descubre a partir de una posición que trata de desprenderse de la posición de la actitud natural, del sentido común, de la visión sesgada típicamente ideológica, y se puede equivocar, pero el error es, digamos, genuino, es puro, por decirlo también de esta manera, ¿no? El error científico, y lo dice, el error científico también es puro. Entonces, si juntamos errores y aciertos, teorías verdaderas, teorías refutadas, encontramos una continuidad histórica a lo largo del tiempo en un mismo fundamento que se va transmitiendo como un sentido ético de una praxis que según Nicole surge con la filosofía griega y que permanece y que es hoy por hoy pues la única manera, la única praxis socialmente desarrollada capaz de descubrir verdades. Porque vean, ni las ideologías, ni las visiones políticas partidarias, ni las religiones, ni las mitologías, ni las visiones claramente y intencionalmente subjetivas de la realidad, por ejemplo en el caso de la literatura, ¿no? Que ahí sí se vale, esta es la visión del autor, esta es la forma en que entendió, vio, leyó los acontecimientos, en el caso de novelas históricas que a veces se confunden, ¿no? Hoy hay una mezcla muy extraña de novelas que hablan de la historia, pero no son novelas históricas en sentido estricto, ¿no? Que construyen personajes ficticios o que
mezclan realidad con ficción y nunca te dicen en qué consiste la mezcla. ¿No? Eso es una confusión de discurso muy, muy curiosa. Digo, es una posibilidad del lenguaje, pero no es lo mismo el texto histórico o científico que trata de indagar unos hechos que, por ejemplo, el relato de ficción histórica, ¿no? O de novela histórica, como se llama, ¿no? Que ahí la persona que es autora pues, tiene la libertad de inventar lo que quiera y de mezclarlo con hechos comprobados, verdaderos o lo que sea, ¿no? O de poner un personaje ficticio para que cuente, ¿no? Y de ser una especie de narrador de un suceso histórico. Eso es muy frecuente. En cambio, en la filosofía y en las ciencias, esta pureza metodológica, que no es simplemente metodológica, no es simplemente epistémica, sino vocacional, permite llegar a descubrir las verdades. Entonces, Nicole está tratando de plantearnos que esta es la única forma de que persista la posibilidad de acceder a verdades tanto de hecho como de razón, verdades que se descubren empíricamente o verdades que se descubren a partir del razonamiento discursivo, de la intuición racional, que plantea principios, fundamentos, ¿no? Que es típico en filosofía, y que no están sujetas entonces a la relatividad o al contexto sociocultural en el que surge evidentemente toda teoría o toda filosofía, ¿no? Y vean cómo contrasta la verdad de la opinión de la actitud natural, pues siempre es impura. Hace este contraste, ¿no? De pureza vocacional e impureza de la opinión. Aunque pueda ser verdadera, hay opiniones, por supuesto, hay opiniones verdaderas, ¿no? Hay incluso ideologías verdaderas en el sentido de que puedan plantear cosas que tienen sentido. Las religiones, por ejemplo, pues tienen conceptos morales que podríamos decir son correctos, ¿no? Casi todas las religiones hablan de el respeto a la vida o de mantener un ámbito de algo que no se puede mercantilizar o reducir o rebajar a un instrumento material, ¿no? Por ejemplo, pues hay una verdad que se descubre, pero no por una vocación de verdad, ¿no? Sino por haber planteado un principio. En cambio, en la ciencia, en general, perdón, en la ciencia o en la filosofía, pues, siempre hay una pureza de la intencionalidad, aunque la teoría pueda después revelarse como errónea, como equivocada, como falsa incluso. La ciencia es una vocación de búsqueda y en esto se cifra su historicidad. Se obtienen resultados variables, sí, pero la búsqueda es incesante porque es invariable el principio existencial de la razón pura, ¿no? Entonces, aquí opone Nicole en una dicotomía pues muy, muy, muy fuerte entre la actitud natural de la opinión, digamos, convencional, del conocimiento no experto, yo le llamaría ahora así, de la búsqueda profesional del conocimiento experto que se adentra en los fenómenos y que mediante una elaboración metodológica, epistémica, conceptual, etcétera, y metódica, puede llegar a plantear una serie de teorías que en principio descubran verdades, ¿no? Porque el principio mismo no está sujeto a la historicidad, es un principio invariable. Por eso dice Nicole más adelante, la vocación es causante de la historia filosófica, o sea, de la variedad de teorías, que eso para mucha gente es un dilema o una aporía. Ya mismo, el propio Kant había dicho, ¿no? En la crítica a la razón pura, la metafísica tiene una historia tan variable y ha habido tantas versiones que parece que no es consistente, ¿no? Que es un conjunto de opiniones de gente que se le ocurrió decir tal o cual y que nunca se ponen de acuerdo en nada, ¿no? que la discrepancia parecería denotar una falta de rigor o de consistencia, ¿no? Y no, es el fundamento común lo que permanece invariable, lo que explica la diversidad de teorías y la posibilidad, que sí depende de ciertas contingencias, de que una teoría acierte o falle en describir las cosas tal como son, ¿no? O sea, el ir a las cosas mismas. Este asunto, dice, fue estudiado en obras anteriores, en sus obras anteriores, la reforma de la filosofía, su relación con la ontología de la historia y la verdad se investigó también en la idea del hombre y en la metafísica de la expresión.
La verdad es que en la metafísica de expresión no mucho, ¿eh? El tema de la historia en la metafísica de expresión, en mi opinión, no es el tema central. Pero bueno, Nicole sigue pensando que hay una teoría unificadora, que es su metafísica de la expresión, que permite entender la historicidad de la razón, ¿no? Por lo menos vamos a reconocer que lo ha mostrado, intentado mostrar en varias formas. El caso particular de la metafísica, la metafísica de la expresión, más bien está supuesta la historicidad de la expresión misma, ¿no? O sea, ya de hablar de expresión, pues hablamos, que podría haber dicho Nicole, es una metafísica del lenguaje, pero sé que no quiso utilizar ese concepto, sino quiso ir a algo más básico, que es la expresividad, en una etimología más histórica, de que expresar es no solamente hablar, ¿no? o comunicar, es simbolizar. Y dice Nicole, el ser mismo del hombre, en esa formulación clásica que él hace. Hoy yo no utilizaría el concepto hombre así, ¿no? El ser mismo del hombre es expresivo, ¿no? O sea, todo su ser expresa, ¿no? Toda nuestra existencia expresa, dice Nicole, ¿no? Esa es la perspectiva. Entonces, ahí está supuesta la historicidad, porque la historicidad es variable. Digo, la expresión es variable. No solo porque cada individuo podría tener una expresión propia. Eso es un supuesto, que yo cuestionaría si de verdad cada individuo tiene una expresión propia. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Pero por lo menos quizá cada grupo cultural, cada época, cada lengua tiene expresiones propias, ¿no? O sea, es una forma distinta de mostrar o de evidenciar qué es lo humano, ¿no? De proyectar lo humano en una simbolización de una idea del mundo. No nada más de lo humano, sino del resto de la naturaleza, de lo divino, de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si la expresividad es también variable en el tiempo y es variable sincrónica y diacrónicamente, pues ahí tendríamos una dimensión de historicidad en la expresión. Pero viene otro problema, dice Nicole. La ciencia, obviamente, en el sentido genérico, ciencia y filosofía, también es expresión, ¿no? O sea, también se tiene que concretar en un discurso, y en el caso concreto del texto, pues se escribe, ¿no? Se deja registro. Que ahí hay una gran diferencia entre la historia oral y la historia escrita. Hoy se puede grabar la historia oral, ¿no? Y se puede tener un registro, un documento, pero antes pues había que escribir. La historia oral se perdía porque el relato se va distorsionando, ¿no? O se va olvidando, y resulta que entonces si ya murieron los testigos directos de un acontecimiento, pues no hay manera de acceder a la experiencia primaria, sino a partir de textos, de documentos, ¿no? Cuando se empezaron a descifrar los glifos mayas, se descubre que son textos históricos fundamentalmente, ¿no? Que narran la historia de las ciudades, de los gobernantes y de la nobleza y de tal, pero también una historia colectiva, ¿no? Del lugar, de qué había pasado allí. Y es una forma muy bonita. Aquí deberíamos tener aquí grabada la historia de la facultad en las paredes y en los muros, ¿no? Y en las columnas con glifos, quizá con dibujos, ¿no? Algo más interesante, más ornamental. Pero las edificaciones mayas tienen la historia grabada en piedra, literalmente, ¿no? Está ahí, es inscrita en la edificación, está manifestada, está materializada la historia, el relato de la historia, ¿no? Como un hecho colectivo, como algo que unifica la vida de un pueblo, ¿no? Nosotros, bueno, pues en la época moderna todo está hecho, está en los libros, entonces hay que ir a los libros a leerlos. Hay que ir a leer los libros, quise decir, en el caso de las ciudades mayas estaba ahí a la vista. Ahora, no todo el mundo lo leía, no todo el mundo sabía leerlo, pero al menos estaba inscrito. Y lo dejaron para la posteridad. Resulta que ahora pues, lo podemos descifrar, gracias a Torosov, ¿no? Que pudo descifrar el primer código y decir, aquí está la clave de cómo se debe leer la escritura maya, ¿no? Gran filólogo ruso que, sin haber venido a México y sin haber conocido físicamente esto,
llega ahí estudia en Moscú y tiene un profesor que recupera los textos de Diego de Landa, ¿no? De los recuentos que hizo de lo que destruyó. Y se le ocurre un método de cómo se debería descifrar ese código. Y descubre que es al mismo tiempo ideográfico y fonético, ¿no? Que tiene una estructura no silábica, pero sí fonética, y que tiene una doble lectura, que eso es lo genial de la escritura maya, ¿no? Más compleja que las escrituras orientales. Hoy, pues, que tenemos los textos y pues hay que ir a las bibliotecas y a los archivos, ¿no? Ahí está la historia escrita, ya no está en la cabeza de la gente, ¿no? Pero dice Nicole, la historia es expresión porque la ciencia es expresión. Se registra, se escribe, o se tiene que decir, se tiene que narrar. Y ahí pues tiene un condicionamiento no solo de la época en que se escribe, sino de lo que dice, evidentemente. Entonces dice cosas, Nicole, como esto. La materia no tiene historia, la realidad natural no expresa, ¿no? O sea, la naturaleza no tiene historia. Eso es un poco extraño, ¿no? Dices, hoy puedo decir, sí se expresa. La naturaleza creo que expresa. Los animales expresan, hay una historia evolutiva, hay una historia ambiental, que la cuentan los humanos, puede ser, pero no se inventan de la nada, ¿no? Hay no sé, una especie de relato en los fenómenos naturales. Cuando Darwin está construyendo la teoría de la evolución, no es de alguna manera que está leyendo un relato de lo que dicen los fósiles o lo que dicen las especies en su propio fenotipo, ¿no? De una conexión, de regularidad, de continuidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues sí, hay muchas ciencias hermenéuticas. La paleontología es muy hermenéutica porque hay que saber leer los fósiles, ¿no? No solo encontrarlos y sacarlos y con mucho cuidado cuando están, ¿no?, incrustados en piedras o extraerlos, sino saber leerlos, ¿no? O sea, entender qué te dicen. Y así te dicen los paleontólogos, ¿no? Aquí estos huesos nos están diciendo que tal y cual, yo no veo nada, ¿no? Y ahora hacen métodos muy complicados, que si el carbono 14, que si esto, que métodos genéticos, que tal, y te pueden decir, no, este hueso es de hace 85,000 años, o de hace 100,000, o de no sé cuánto, ¿no? Están leyendo, están interpretando una forma de expresión de la propia historia natural. Bueno, entonces la historia de la humanidad, pues claro, hay una historia de la especie, que ahora leemos en los restos fósiles, en la paleontología, pero también en la historia antigua leemos las edificaciones, las construcciones, los vestigios técnicos, ¿no? En todos los artefactos que quedan ahí o que se descubren. Cuando descubren un galeón de estos fabulosos, que casi todos pues, están hundidos, ¿no? Todos se hundieron en los océanos. Sacan un galeón y sacan un tesoro y dicen, ¡ah! ¿No? Entonces, empiezan a leer qué dicen esos objetos de la gente que vivió ahí o que construyó eso, o de la época en que ese navío surcaba los mares, por decirlo así, ¿no? Entonces, la materia no expresa, sin embargo, se puede conceder que la ciencia histórica es expresiva, es un acto de autoconciencia. Por la historia sabe el hombre de sí mismo, por la ciencia natural sabe de lo otro, de la naturaleza. Esto es muy de Vico, ¿no? O sea, solo el conocimiento de la historia es un conocimiento, es un autoconocimiento, porque son los humanos los que forjan su propia historia y dejan vestigios, dejan rastros, dejan documentos, dejan todo tipo de expresiones simbólicas que están en las edificaciones, los textos, los artefactos, ¿no? Todo lo que podemos leer, que queda en el ambiente o que queda en la mente de las personas o que queda en los documentos, ¿no? Sí. Con esto, paradójicamente, me parece que llega en un punto que Ortega y Gasset, Pues sí. o sea, nada cualquier otro término, pero dice lo mismo. Sí, hay algo. El hombre no tiene naturaleza sin historia. Eso es. Sí, entonces en nuestra lectura de la otra historia, por decirlo así, la natural, porque antes se llamaba así, historia natural, ¿no? Todavía se habla en medicina de la historia natural de una enfermedad, ¿no?
Sí, parece que es eso de investigar eso que no es propio, que no es ajeno, que nosotros no hicimos, ¿no? La historia humana pues es lo que nosotros hicimos o que los humanos fueron construyendo y que van heredando, legando. Por eso hoy podríamos decir, no existe en realidad ningún pueblo que no tenga historia. Esta frase de Hegel es brutal, ¿no? De que solo los pueblos que construyeron un estado, una civilización, tienen historia, o sea, tienen memoria. Pues no, es falso, ¿no? O sea, todos los pueblos tienen historia, nadie salió de la nada, ¿no? Nadie cayó del cielo. Todo el mundo vino de algún lugar, tuvo un origen, heredó una cultura, unos artefactos, una concepción del mundo, ¿no? Está conectado todo con todo. Y eso es lo maravilloso de la protohistoria, ¿no? O sea, que se pierde en el tiempo cuál es el origen de todo eso y por qué se diversificó. Bueno, simplemente por la migración, las comunidades se fueron separándose. El origen de las lenguas ya de por sí es misterioso. Existe toda la hipótesis de que hay una protolengua única, que de ahí se derivaron todas las demás. Es una hipótesis que según yo no se ha descartado del todo. Y es muy difícil explicar la variedad. Se explica por deriva geográfica y ahora se puede rastrear por deriva genética, ¿no? Tú rastreas la diversidad de lenguas y llegas a la diversidad genética, o por la diversidad genética encuentras la diversidad lingüística cultural, ¿no? Porque es una diversificación planetaria. Pero ahí está, sí, lo que tú estás diciendo, este corte, ¿no? Entre la comprensión de la historia humana, pues es accesible, y la comprensión de la historia natural parece algo más difícil, ¿no? Porque escapa simplemente de nuestra dimensión. Incluso cuando se discute en el caso de la geología, ¿no? Las edades geológicas, ¿no? Que es el cuaternario, que es el cenozoico, que cuántos millones de años duró. Entonces yo siempre digo, qué raro, ¿no? ¿Cómo podemos dimensionar la edad de la Tierra en millones de años, ¿no? No tiene dimensión humana, no es manera de captar eso más que como un dato, ¿no? Aparentemente objetivo. Y para cada uno de nosotros nos daría igual si la especie tiene 100,000 o 1,000,000 de años. Nos da exactamente lo mismo, ¿no? No podemos dimensionar ese tiempo. ¿Qué hace una diferencia de decir, no, es que hace 3 millones de años se dividieron las especies de primates, ¿no? Que hace 100,000 años? Para nosotros no hace ninguna diferencia. ¿Sí me explico? En esa comprensión pues, más existencial. Pero bueno, con base en esta idea de que entonces hay una relación entre verdad e historia, porque no solo las ciencias expresan, sino además tienen que formular hipótesis que a veces se revelan como inadecuadas o falsas, sino que además hay un proceso de cambio que hace que descubramos que algunas teorías estaban equivocadas. Eso, por un lado, muestra la continuidad de ese esfuerzo, de esa vocación que se va heredando, y por otro lado, la variedad de las expresiones, ¿no? Diría Nicole. O sea, la ciencia también es expresiva, eso que en esta época todavía, bueno, sí, en los 80 había posiciones en filosofía de la ciencia muy ortodoxas que decían, no, la ciencia es rigurosa, consistente, ¿no? Una vez que se prueba una teoría es una verdad contundente y no expresa ningún elemento subjetivo histórico. Pues no es cierto. Todas las ciencias tienen un contexto de relativización. Lo que sí se tematiza en la metafísica de la expresión es justamente la división de 3 elementos de la expresividad: es el quién expresa, el qué expresa y cómo expresa, ¿no? Que sería como una verdadera metafísica del lenguaje, que dice Nicole, estas 3 dimensiones obviamente están concatenadas. ¿Quién es el que expresa? Pues es el ser humano. Para Nicole, los otros animales no expresan, ¿no? La naturaleza no expresa, ¿no? Y por eso la historicidad es constitutiva de los seres humanos. Lo que se expresa fundamentalmente es el propio ser del ser humano, es una proyección, es una
También podemos decir construcción en el tiempo, porque se proyecta una idea de lo humano, ese es el concepto de la idea del hombre, es una proyección simbólica del ser, que va cambiando porque va cambiando la proyección de esa imagen, porque la naturaleza humana es polimórfica, él dice, es la imagen del proteo, ¿no? Es proteica, va cambiando de rostro, va cambiando de forma de ser, por eso se expresan en civilizaciones y culturas diferentes, y los modos de expresión han sido muy variados, ha sido la poesía, la mitología, la religión, la política, y dice Nicole, la última de las vocaciones es la ciencia, así en ese concepto genérico, o sea, la filosofía, ¿no? Que es el discurso que trata de decir verdades desprendiéndose de la intención subjetiva, ¿no? Eso no lo tenía ni la religión, ni la mitología, ni la poesía, ni la política, por supuesto, menos la política. Y hoy está carísimo, ¿no? Un discurso político, pues es claramente sesgado, con toda la intención absoluta de sesgarlo. Y eso está mal, porque el discurso político tendría que ser también verdadero, ¿no? Pero no se hace política con verdades. Nunca se hizo y ahora menos, ¿no? Eso es lo terrible, si quieren. Y lo religioso es un poco más complicado. Yo también puedo decir, también no está basado en verdades, pero no importa las verdades, ahí importa la creencia, ¿no? Importa la fe, ¿no? Y para las religiones, o crees o no crees, que en el caso de la política no debería ser así. En la política la política se ha vuelto religiosa. ¿Crees o no crees en un partido, en un líder, en una idea política? Eso es absurdo. ¿Crees o no crees en verdades religiosas? Y si no crees, pues no crees, ¿no? Pero la ciencia, dice Nicole, que se llama la ciencia, la intención vocacionalmente desinteresada de buscar la verdad, de decir cómo es el ser, cómo aparece, cómo son las cosas en sí mismas, cómo son las cosas tal como son, no puede ser intencionalmente sesgada, ¿no? No es un asunto de creencia, sino de argumentos, ¿no? De evidencias, de mostrar las cosas mismas. Por eso dice Nicole que es apofántico. Lo apofántico es señala, ¿no? Muestra que algo se revela. Y eso no depende de nuestra voluntad o de nuestra intención. Está ahí. Lo increíble es que está ahí, a veces no lo queremos ver o no nos gusta verlo, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, se van mezclando todas estas formalidades, y entonces dice Nicole, sí, la forma en que se ha expresado el ser humano ha ido variando también en la historia, y se construyeron estas dimensiones de la expresividad, ¿no? Lo religioso, lo político, lo económico incluso, o lo técnico-económico, y viene hasta el último, como la última creación posible, y no hay otra más. Bueno, lo artístico, dije, lo mitológico, lo artístico, lo político, lo religioso, o lo técnico-económico, y al último aparece la expresión, digamos, científica, como le dice Nicole, ¿no? Es la última de las vocaciones, dice Nicole, ¿no? Los seres humanos tuvieron vocación de ficcionalidad, vamos a decir, como se dice ahora en la teoría literaria, creo que sí le dicen, ¿no? De ficcionar, ¿no? De falsear la realidad con toda la intención de mostrar otra cosa, y a veces revelan verdades. La poesía revela verdades, ¿no? Tiene un carácter apofántico también. Pero es la intención subjetiva de los autores lo que acerca el lenguaje a otra dimensión, por decirlo así. Lo político y lo religioso pues muestran la expresividad del grupo social, de esa posición, de una visión del mundo que dice así debe ser, ¿no? O así hay que vivir, o así hay que leer esto, en oposición a otros. Porque lo religioso y lo político siempre tienden a dividirse. Lo económico técnico quizá de esa expresividad es a partir de la necesidad, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Esto es lo que hay que producir, esto es lo que hay que resolver. En cambio la ciencia, dice Nicole, surge como una vocación libre, quiere decir desinteresada pragmáticamente, ¿no? Y esa libertad le permite una gran independencia de investigación,
de no comprometerse con lo político, ni con lo religioso, ni con lo artístico, ¿no? Para poder decir las cosas tal y como son. En la mañana que hablábamos de Kant, cuando Kant publica la religión dentro de los límites de la razón, ¿no? Separa claramente lo religioso de lo moral. Dice, la religión no puede fundar la moral, no le puede decir a la razón pura qué hacer. Es al revés, la razón pura práctica, la razón moral, puede llegar a descubrir que hay mandatos o deberes religiosos en un sentido moral y que conviene mantener la religión como moralizarla en ese sentido, pero no que se funde en lo religioso, ¿no? Y eso le cuesta a Kant la censura. El emperador lo manda a callar, ¿no? Le dice, a ver, será usted muy famoso y muy Kant, pero usted se calla. No puede andar diciendo esto, y no, esto es blasfemo, y esto atenta contra la tradición, y está usted afectando, porque todavía en ese momento no hay una separación muy clara entre el poder político y el poder religioso, ¿no? Entonces los emperadores y los reyes y tal se asumen defensores de la religión mayoritaria, en este caso es el protestantismo en Prusia, ¿no? Bueno, se enfrenta a un conflicto muy serio. Finalmente Kant tiene que someterse, es muy triste, pero escribe el libro del conflicto de las facultades, ¿no? entre la facultad de filosofía y la facultad de teología. En la facultad de filosofía está lo que dice Nicole. No sé por qué no se refiere a Kant, a lo mejor no lo leyó. La filosofía tiene la vocación de la razón pura. La filosofía no se compromete, no se puede comprometer, no se puede supeditar ni a lo religioso ni a lo político. Cuando lo hace, falló. Y hay muchas pruebas de eso. Desde Platón hasta nuestros días, ¿no? La filosofía es independiente y tiene que defender su independencia porque es una obra libre, de una expresión libre de la razón pura, ¿no? Cuando se contamina de visiones o de compromisos, de concepciones políticas, religiosas, a veces quizá inadvertidamente inconscientes, entonces deja de ser razón pura. ¿Sí? Es muy fuerte, ¿no? Como les decía, es muy normativo, muy taxativo lo que dice Nicole. De la manera en que creo que se puede interpretar. Entonces, también las ciencias expresan una manera propia de ser humano, ¿no? Una capacidad, si quieren verlo así, una capacidad propia de los humanos en su historia evolutiva, una capacidad racional, neurocognitiva, diríamos ahora, de poder entender la realidad a partir de la razón y no de las emociones o del sesgo inevitable de las percepciones sensibles o de los intereses individuales y de grupo. Pero la ciencia, al ser expresiva, sigue siendo histórica, sigue siendo afectada por el cambio histórico, por la controversia entre teorías o por la refutación de teorías que se descubren como erróneas posteriormente, ¿no? Entonces hay cambios paradigmáticos, sí hay también revoluciones filosóficas, también hay destrucción de teorías antiguas, pero en realidad no se puede desechar la historia previa de la filosofía. Y si lo quieren ver así, Nicole también tenía esa convicción, en gran medida hacer filosofía es estudiar la historia de la filosofía, comprender la historia de la filosofía, ¿no? Porque no vienen de la nada las teorías filosóficas, no son ocurrencias de las y los filósofos, ¿no? Vienen de un proceso necesario, concatenado de tesis y antítesis y controversias. La expresividad es la condición de un ser que da de sí, que se expresa todo, que está exprimido, dice Nicole, pone iones, exprimido literalmente sale de sí. Expresar viene de exprimere, que significa hacer que algo salga del interior de una cosa ejerciendo presión sobre ella. La presión, que tiene la misma raíz latina, deja una huella impresa. Todo deja su huella en el hombre, así como se habla de una materia impresa, cabría decir que el hombre es un espíritu impreso, ¿no? Entonces, bueno, ahí también Nicole va a cuestionar la idea de que el pensamiento es una especie de expresión de un interior insondable, ¿no? Que es la teoría de la intercomunicación. Si los sujetos están así como separados en una especie de
de cosas pensantes que luego interactúan, pues no podemos entender cómo es posible que se comuniquen. Aquí es una pregunta, Uh-huh. porque bueno, se parece mucho lo que dice Nambo, ¿no? Pero bueno, no sé si es interpretación mía o errónea sobre, bueno, la historia, Ortega coloca la historia como el centro en este caso del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y pese a que hay mucho compartimiento en los postulados de ambos, en este caso Nicole la pone a la filosofía como el centro del conocimiento. Sí. Sí, o sea, Ortega va a tratar de formular la idea de una razón histórica, ¿no? Al final, que sería como algo más que una simple filosofía de la historia. Es que la razón tiene la capacidad de comprender la historia, ¿no? Que la razón humana puede comprenderse a sí misma, por decirlo así. Y que la dimensión de la historia es esencial de la humanidad, por supuesto, ¿no? Pero porque esa conciencia hoy nos parece muy normal y muy común, pero en cierta época no existía esa idea, ¿no? La historia parecía algo accesorio, ¿no? O algo que era secundario. Hoy lo entendemos mucho más, yo creo que de manera más esencial, ¿no? O sea, todo el mundo entiende que cada proceso social tiene su historia, cada ciencia tiene su historia, cada ciudad tiene su historia, cada comida tiene su historia, cada tradición tiene su historia. O sea, hay un proceso que viene de tiempo atrás, a veces muy remoto. Y Nicole lo que hace es decir, digamos, el foco se traslada a la vocación, ¿no? O sea, lo que da continuidad a la historia sería como la trama de la razón histórica, es la vocación de buscar la verdad, ¿no? Y en eso entonces sí, Nicole pone como protagonista, por decirlo así, a la filosofía, ¿no? Una concepción de razón pura. Pero la diferencia es que sin contraste con otras teorías filosóficas, reconoce la historicidad misma de la filosofía, ¿no? Más que Hegel, yo creo, porque Hegel lo que hace es un ordenamiento un poco, a veces, si quieren, esquemático, hasta medio artificiales. A veces, si ustedes leen cómo organiza la historia y dice, a ver, fulanito representa la tesis, perenganito la antítesis, y luego aquí viene una síntesis, ¿no? Y es una espiral que se va abriendo. Es un poco esquemático, es muy esquemático. Pero así pensaba Hegel con una estructura, y esa tesis fue muy importante y muy influyente, ¿no? Nicolás reseña, y deriva en varias vertientes. El marxismo, que tiene la misma idea, incluso teleológica, de que hay una historia ya predeterminada hacia un lugar, que es la expansión del comunismo, ¿no? Que es milenarista en realidad, o sea, cree en eso y lo asume como si fuera ya un hecho predeterminado, que tarde o temprano se va a extender, ¿no? El comunismo por todo el mundo. Yo la verdad no creo que Marx hubiera creído en eso, pero parece que sí. Pero los marxistas sí, ¿no? Marx quizá no, pero los marxistas sí creían fervientemente en eso, ¿no? Y lo asumieron como una religión, así, de una ideología rígida. Entonces, en el caso de Nicole, la filosofía, sí, como dices, en efecto se vuelve protagonista, se ve en el núcleo, pero es una filosofía que reconoce su historicidad, ¿no? Que reconoce el devenir, la relatividad de teorías y la posibilidad de refutar teorías. Reconoce el error y reconoce la expresividad misma, dice, de la ciencia. Algo que en el caso de Ortega está presupuesto, pero no está muy bien tematizado, ¿no? ¿Sí? O sea, para Ortega es más de la expresividad ensayística, de cómo se exponen las ideas, pero no tanto de una estructura esencial. Acá Nicole dice, es que cuando la ciencia cuando se hace ciencia o filosofía, que para él es lo mismo, el ser humano se está expresando, se está dando de sí, está comprometiendo todo su ser, por decirlo de esta manera. No sé si capten esa idea, no sé cómo. Se expone todo, pues, se proyecta todo lo que en ese momento se está jugando. Por eso la historia aquí sería como, no es superficial, es algo esencial, ¿no? Y cada expresión histórica, digámoslo así, que puede ser literaria, política, religiosa o filosófica,
expresa el ser completo del humano. En el caso de la filosofía, ¿qué expresa? Pues el intento, la búsqueda permanente de encontrar la verdad, nada más y nada menos, como una característica universal, definitoria del ser humano, que hasta la fecha no sabemos que otros animales intenten eso. A lo mejor sí, o sea, a lo mejor los delfines sí lo hacen, que son muy inteligentes y tienen el lenguaje. No lo sabemos de cierto, pone tú, pero dice Nicole, esto es una nota distintiva de la humanidad, ¿no? Busca la verdad, necesita la verdad, por decirlo así, construye el ámbito en que se puede dar la verdad. Y según Nicole, la innovación histórica que produjo la filosofía, en este sentido la ciencia, es la posibilidad de decir la verdad. Que es muy extraño eso, ¿no? Luego vamos a ver eso en la reforma de la filosofía. Entonces uno dice, a ver, entonces, ¿antes no se decían verdades? No. Se descubrían verdades, pero no se decían, no se declaraba la posibilidad misma de la verdad. No se decía, esto es la revelación misma del ser, por decirlo así. Había revelaciones religiosas, que no es lo mismo, ¿eh? Cuando una religión, sobre todo las monoteístas, dicen, es que Dios dice tal, ¿no? Y en la tradición judio-cristiana, las escrituras son la palabra divina, ¿no? Aunque sabemos que hay gente que lo escribió, que ya no sabes quiénes son. Dice, no, el creyente dice, esto es la palabra de Dios, ¿no? O sea, ¿y cómo es que lo escribieron humanos? Pues que los inspiró, ¿no? Los iluminó, se reveló ahí, ¿no? Entonces, en las escrituras está revelada la palabra divina, es una revelación, pero eso no es la verdad. Hay una verdad religiosa en ese sentido, es una revelación que es trascendente, pero no se está diciendo la verdad, no se está buscando la verdad. La filosofía trae por primera vez la posibilidad de algo muy simple y muy complejo, decir la verdad, que es la intención de que el ser se muestre a sí mismo, de que se descubra. ¿Cómo? Mediante la propia expresión. Lo paradójico es, mediante el propio discurso que puede ocultarlo, lo puede revelar, ¿no? ¿Cuál es la clave? Una intencionalidad vocacional distinta. No es el discurso religioso que te dice, es que Dios me dijo, no soy yo, Dios dice qué tal, ¿no? Acá no es Dios, no es la tradición, no son los mitos, no son los ancestros, es el ser mismo, el que dice. Entonces, según Nicole, esto es algo muy original en sus planteamientos que no fue muy entendido, yo creo. La filosofía, vamos a decirlo así, descubre la posibilidad de decir la verdad. ¿Sí ven? Esa es una innovación histórica. Tú dices, ¿antes no se decían verdades? No se decían verdades. Entonces, ¿cómo sabían de verdades? Pues sabían de verdades porque había verdades de hecho, pero no eran conscientes de que la verdad se tiene que buscar y revelar, ¿no? O decir. Hoy eso es más contundente que nunca, porque entre tantas cosas que se dicen tergiversadas, oscuras, malintencionadas, confusas, falsas, ¿no? En las redes, en la internet, en el discurso público, en la política, pues urge que alguien diga la verdad, ¿no? Y eso sigue siendo la ciencia. O sea, a ver, investigamos esto y estos son los hechos, ¿no? De muchos acontecimientos históricos tenemos dudas porque alguien esconde las evidencias, alguien destruye los documentos, alguien sesga los discursos, alguien falsea los testimonios. Y después en el caso del golpe de Estado fallido en España, ¿no? Pues hoy por hoy los españoles, la verdad es que no saben qué pasó. No saben. Hay muchas dudas, ¿no? Y de México, bueno, pues qué te digo, cualquier fenómeno, tenemos dudas de todo, ¿no? Y surgen las teorías de la conspiración y de repente las teorías de la conspiración resulta que si logran captar algún dato que fue ocultado, ¿no? O alguien descubre que se descubrieron documentos, que se escondieron documentos y descubre que se falsearon hechos, ¿no? Es tremendo. Ha habido un montón de investigaciones históricas que descubren esto. Justo hoy hablamos de
El tema de la verdad y la política, que Nicole no llega a ese tema, pero está presupuesto. Verdad y política parece que se contradicen, ¿no? Hoy en día lo asumimos sin problemas. Todos los políticos mienten, tienen que otros datos, otra realidad, y ningún político ¿cómo se llama? Se sincera y dice la verdad, la regamos, nos equivocamos, o la verdad todo es puro acto de corrupción, y no, entonces trata de falsear, descubrir, encubrir y tal. Pero entonces asumimos que toda la política es falsa. Entonces, pero eso es un problema muy serio. Entonces hay un texto famoso de Hannah Arendt sobre verdad y política, con el fenómeno que se descubre en la guerra de Vietnam, de los documentos secretos del Pentágono, que alguien filtra y se publican en los periódicos, en el Times y en el Washington Post. Entonces el presidente Nixon, es en la época de Nixon, trata de impedir la publicación argumentando que es de seguridad nacional. Y en ese momento la Corte era suficientemente sensata y que dijo, no, ahí la primera enmienda garantiza la libertad de expresión y esto es de interés público, y se ve que tampoco les gustaba a Nixon, o la mayoría, ¿no? Está un poco en contra de él, ya había perdido mucha popularidad, y entonces se resuelve que el gobierno no tiene razón y que se pueden publicar los papeles que el gobierno no dice que son falsos, ¿no? Ahí fue el error, porque pudo haber dicho, no son falsos, hombre, ya. Pues no eran falsos. Y el informe famoso era de un informe que encarga el secretario de Defensa, McNamara, con un informe muy detallado creo que era, sí, del Pentágono, del Departamento de Defensa, que dice, la guerra de Vietnam está perdida, ya valió, no hay manera de sostener esto, y a ver cómo salimos de ahí, y hay que retirar las tropas urgentemente, porque esto no hay manera de que funcione. Anticipan muy bien de que el régimen es insostenible, el régimen de Corea del Sur, de que el norte está totalmente armado, tiene el apoyo de China fundamentalmente y también de la Unión Soviética, conocen el terreno, tienen muchísima gente, tienen buen armamento. Bueno, sabían que incluso los soldados norteamericanos tenían, esto ya lo dije aquí tenían serias dificultades. Los rifles M16 no funcionaban, estaban defectuosos. Y entonces llegaban y disparaban y se trababan. Y en cambio las Kalashnikov de los vietnamitas eran perfectas, ¿no? Y cualquiera puede disparar una Kalashnikov. Por eso es el arma más usada por todo el crimen en todo el mundo, porque es el arma más producida en la historia de la humanidad. Se han fabricado, no sé, millones de metralletas Kalashnikov, las famosas cuernos de chivo. Entonces, ese informe demostraba, ¿no?, un informe de inteligencia, que la guerra estaba perdida, que Estados Unidos se había metido en un problema muy serio y que a ver cómo le hacían para salir, ¿no? Salir lo mejor librados, y salieron muy mal librados, ¿no? Hasta 75, que tienen que retirar todas las tropas y tienen que huir literalmente ¿cómo se llama? Saigón. Están todas las imágenes y hay muchos documentales al respecto. Y entonces el público norteamericano descubre la verdad. El Estado, el gobierno sabía perfectamente que esa era una guerra perdida y aún así mantuvo tropas, murieron muchos soldados norteamericanos, jóvenes, ¿no? Y la cosa se puso al rojo vivo porque fue el verdadero movimiento antibélico muy importante, conectado con movimientos de los derechos civiles en esa época, ¿no? Y generó una efervescencia social muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando se descubre que el Estado, bueno, el gobierno en turno, pues sí, el Estado en general, ha mentido de esa manera tan vil, ¿no?, tan terrible, pues se genera una crisis fatal. Y no fue lo que tiró a Nixon, ya saben qué fue lo que tiró a Nixon, ¿no? El Watergate, ¿no? El espionaje al otro partido, al Partido Demócrata, en el que él estaba involucrado, y lograron demostrar que sí está involucrado. Y pues tiene que renunciar. Creo que ha habido 2 o 3 presidentes en la historia de Estados Unidos que tuvieron que renunciar, y uno de ellos fue Nixon, ¿no? En fin, entonces, pero podríamos decir con ese texto de Hannah Arendt, gracias a la filosofía, podemos decir, es posible descubrir la verdad.
un concepto filosófico, es decir, hay hechos y hay manera de poder contar esos hechos. No todo puede ser manipulado por el discurso político o ideológico o religioso, ¿no? Se revela el ser, las cosas mismas, los fenómenos mismos se revelan. Hay que ir a buscarlo y a veces hay que encontrarlo en donde se pueda, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nunca se filtran esos documentos? Pues nadie se entera, ¿no? Pero la guerra estaba perdida. Tarde o temprano se tenía que haber sabido causalmente que hubo un conocimiento del gobierno norteamericano de que la situación era insostenible, pues, ¿no? Se hubiera revelado por otra forma, pues, o a lo mejor hubiera tardado más tiempo, o de plano alguien hubiera contado o haber salido a dar una conferencia de prensa, imagínense a McNamara diciendo, ¿saben qué? Porque renunció el cuate, ¿no? ¿Saben qué? Renuncio porque yo ya le dije al presidente que esto está perdido. Que a veces pasan esas cosas, ¿no? O sea, alguien cuenta la verdad. Y eso lo podemos conectar con el concepto que rescata Foucault, tiene sus bemoles de la revelación parrésica, ¿no? De la parresía, del contar todo, el decir todo, el revelar la verdad. Que a veces pasa así, ¿no? El que sabe y que tiene presión o no le conviene, llega un momento en que dice, pues voy a contar todo, ¿no? Ahora sí voy a revelar todo. Y es así como también escandaloso. Y ha pasado mucho, y bueno, pero pasa no solamente en los países, pasa en las instituciones, pasa en las familias, que de repente alguien revela la verdad de aquello que se había ocultado, de aquello que no se contaba, de aquello que se sospechaba pero no se decía, ¿no? Entonces, bueno, está supuesto que eso quizás es lo que le falta a la metafísica y la expresión, por cierto, la posibilidad de que la expresión también oculta, ¿no? De que diciendo se ocultan las cosas. Y esa es la intencionalidad, pues también muy natural que el lenguaje permite. En el caso de la filosofía, pues la filosofía tendría que ser totalmente parrésica, no puede ocultar, tiene que revelar, ¿no? Pero no es una intención escandalosa, sino ¿qué es lo que se revela según esto? Es el ser mismo, ¿no? Son las cosas mismas las que se revelan. En los dos sentidos, se revelan de revelarse y se revelan de rebelión, ¿no? Contra lo que el discurso trata de modificar, tergiversar, ocultar, esconder, ¿no? Entonces hay un juego histórico entre verdades y ocultamientos, si lo ven así, no solo entre verdades y errores, ahora descubrimos algo más, entre verdad y ocultamiento de la verdad. Y en filosofía yo no creo que haya intención de ocultamiento, ¿no? Sería un poco extraño, ¿no? ¿Se imaginan que un Kant diría, no, esto no se puede decir porque es muy grave? Sería extraño, ¿no? A ver, sí hay filosofías sesgadas, lo voy a decir así. La tradición cristiana medieval tiene un sesgo muy claro porque no podía contradecir los dogmas de fe. Y en mi opinión es una filosofía contaminada por una intención religiosa. Eso no quiere decir que no tenga conceptos verdaderos o que no haya llegado a descubrir cosas. Pero ahí sí hay un problema en algunos autores, claramente en Tomás de Aquino, por ejemplo. ¿Sí? Sí, esto de la filosofía que no tiene la intención de ocultar, pues, o sea, se ve desde el inicio, ¿no? O sea, precisamente Platón, la vocación en la filosofía era en contra de esa doxa que sí. manipulaba, que controlaba, que ocultaba, ¿no? Entonces, esa era su forma de diferenciarse, ¿no? Es decir, a ver, Sócrates no es un sofista porque no hace esto, que los sofistas eso es, hacen, ¿no? Exactamente. O sea, ahí es donde creo que Nicolás recupera eso, ¿no? La vocación. La vocación, su ethos, ¿no? Profesional. Y por eso la filosofía se mete en problemas y se vuelve peligrosa. Y por eso ejecutan a Sócrates, ¿no? O lo que le pasa a algunos científicos que hay que tenerlo como filosofía, a un Galileo, a un Miguel Servet, a un Spinoza, o al propio Kant, esto que les cuento, ¿no? O sea, lo censuran y están a punto de correrlo de la universidad y de meterlo a la cárcel, casi ya es un viejito.
ya es muy anciano y se la juega, ¿no? Entonces decide publicar el libro de defender la libertad de pensamiento de la filosofía. Y a veces, pues sí, puede llegarse a ese problema de enfrentarse al poder político o religioso, que siempre ha sido pues muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, antes de la filosofía, te puedo decir, no hay una conciencia muy clara de revelar las verdades o de contar las verdades, paradójicamente. Aunque hay verdades, siempre hay verdades, de hecho, ¿no? Y las religiones también descubren verdades y también la literatura, si quieren, pero no por vocación, no por la intención de revelar las cosas tal y como son. Ahora, la pura intención no siempre es efectiva. La filosofía se equivoca, la filosofía puede tergiversar, supuestamente no por una mala intención, ¿no? Sino porque simplemente yerra, ¿no? Entonces, Nicole, en la expresión, la exposición es doble. Queda expuesto el ser que expone, revela todo su ser, y queda expuesto el ser que es contenido en la exposición, o sea, lo que dice el mensaje. Esta dualidad es la misma en la respuesta científica que en la precientífica. Sin excepciones, existir es exponerse. La historia, es otra forma de decirlo, es la exposición del ser del hombre en el tiempo, ¿no? O sea, está dicho, está revelado, pero se tiene que tematizar, se tiene que decir, o sea, está ahí, pero alguien lo tiene que decir, y esa es la ciencia de la historia o la filosofía que dice así fue, ¿no? Así fueron las cosas. Cuando Nicolás escribe La idea del hombre, está tratando de seguir todo el proceso de construcción de la civilización griega, pero en concreto de seguir un hecho particular que es el nacimiento de la filosofía y su primera crisis, que es la disputa contra la sofística, de que según la lectura de Nicole, que es original, yo creo que sí es bastante original, Platón se enfrenta por primera vez a esa crisis vocacional y distingue entre filosofía y sofística, ¿no? Entonces, la sofística es el discurso filosófico, pero interesado políticamente o económicamente, peor. No solo porque cobraban por enseñar a argumentar, sino porque tiene otra intencionalidad, ¿no? Entonces, para Platón, según Nicole, ahí se juega el futuro de la filosofía, se juega la posibilidad de decir la verdad o de sesgar el discurso con una intencionalidad pragmática que puede ser meramente económica o política, da igual, ¿no? Pero que ya se supeditó pues a un interés que le impide revelar las verdades, ¿no? Se expresa el hombre creando el arte libremente, o sea, conjugando una presión interna vocacional con algo externo. El arte también es histórico, en fin, el hombre se expresa cuando crea ciencia, de una manera similar a la creación artística, o sea, con libertad y con una presión interna que induce a responder con la razón pura a las mismas impresiones que recibe del exterior el economista o el artista, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el Porvenir dice, la técnica no es una vocación, no tiene libertad, está supeditada a la necesidad, ¿no? Se trata de encontrar el medio eficaz para resolver una necesidad, punto. No tiene libertad, no puede, es creativa, dice, pues sí, por supuesto, innova, es creativa, encuentra distintos medios, los va modificando, pero no tiene esa libertad de jugar con la expresión y no revela una intencionalidad pura, ¿no? Que sería algo así como una verdad técnica, es la eficacia, sirve o no sirve, ¿no? O sea, tú construyes un aparato de esos y dices, ¿sirve o no sirve? ¿Funciona para lo que dice que funciona o no funciona? Y ya. Entonces puedes decir, ¿es un mal diseño o no es un buen diseño? ¿Está bien construido o no está bien construido? Pero no tiene ninguna otra intención de revelar otra cosa, ¿no? En el arte ha habido muchas interpretaciones, pero ¿cuál es la función del arte, no? O sea, ¿qué revela? Pues también expresa el ser de lo humano, pero expresa la posibilidad de una creación libre, ¿no? De, como se dice, les digo, como se dice, ficcionar la realidad, de crear otras realidades alternativas, de jugar con la imaginación, pues, ¿no?
Y en eso se revelan cosas, evidentemente. Pero su intención no es la verdad. Ya lo entiende bien Platón. Los poetas no dicen la verdad. No les interesa decir la verdad. No es lo suyo, ¿no? La literatura juega con apariencia y realidad, verdad y ocultamiento. Y dice cosas muy verdaderas. Y hay también cierta intencionalidad en las artes, pero no es su función. Yo no sé, pero a veces en nuestra cultura contemporánea, claro, pues se aprecia mucho más la literatura que la filosofía o que la historia, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente lee mucha literatura, me parece muy bien, pero no necesariamente conoces la realidad. Estoy diciendo algo que aquí puede ser blasfemo en esta facultad. No necesariamente conoces la realidad leyendo literatura. O sea, otra cosa es estudiar la literatura como se hace académicamente, estudiar la historia de la literatura y por qué surgieron tales géneros y por qué tal autor y cuál es la intencionalidad y cuál es el estilo y no sé qué, pero lo que se dice, la vocación de buscar la verdad, no es propio de la literatura, no es su oficio, pues, ¿no? Es otra función. Es la imaginación, es la ficción, es la creación, como se dice, la invención. Pero no por la invención misma, sino algo se revela en eso, ¿no? Bueno, ya hemos hablado en otras sesiones de la relación que establece Nicole entre filosofía y poesía, ¿no? Como en la poesía sí también puede ser ontológicamente reveladora, pero depende de qué poesía y depende de qué intencionalidad. En cambio, la filosofía tiene esa exigencia. Es libre, pero no es libre de decir cualquier cosa. Es libre de liberarse de las ataduras de los intereses pragmáticos, económicos, políticos, incluso literarios. Por eso Nicole critica a Ortega que en el exceso o en el refinamiento estilístico, que Ortega sin duda logra, ¿no? Que sus textos son agradables, son bellos, son atractivos, según Nicole, tuerce a veces las cosas, ¿no? Entonces, entre una filosofía, claro, hay filosofías muy mal escritas, que dices, Dios, o sea, un poquito más de estilo, ¿no? Se te cae, como dicen, se te cae el libro de las manos, ¿no? Sí, la filosofía es un oficio, es un arte, y Nicole lo hace muy bien y escribe muy bien, ¿no? Y logra sostener un discurso. Entonces, sí, hay que tener un cierto estilo, pero no es la función de la filosofía escribir bonito, ¿no? Decir las cosas bonito, por decirlo así. Tiene que decir las cosas verdaderas. Y hay libros de Kant que son áridos, ¿no? O que les gustan un Heidegger, o sea, hijo, ¿no? Sí, es un estilo que a cualquier, incluso germanoparlante, pues le parece desastroso, ¿no? Que es la intención de forzar el lenguaje para que revele el ser, supuestamente. Y forzar las etimologías y cosas así. Entonces está claro que la función de la filosofía no es no tiene un fin estético de un discurso atractivo, agradable, pero tiene que convencer. Sí tiene una retórica, y una retórica filosófica. En el caso de Nicole está clarísimo, lo sabe hacer bien, tiene la habilidad, tiene vamos a decirlo así, el talento, el genio para formular frases que son efectivas. En eso se parece mucho a Ortega, a pesar de Nicole. Pero su función o su intención no es esa, no es un ensayo libre, ¿no? Es decir las cosas tal como son. Que supuestamente es la intención de toda verdadera, auténtica filosofía, ¿no? Bueno, entonces, también va a decir, el error es igualmente expresivo porque revela si la disposición del investigador o del pensador es vocacionalmente correcta. Y si la filosofía y la ciencia estuvieran solamente hechas de verdades, la verdad sería muy pobre, ¿no? Porque pues a pocas verdades accedemos. Si lo quieren ver así, la historia de la investigación científica y filosófica está llena de errores, de proyectos que fracasan, ¿no? De hipótesis falseadas en sentido popperiano, ¿no? Hay que entender toda esa historia en general. Más adelante, hacia el párrafo, bueno, la otra parte que es no, entonces estamos en el problema de la verdad de la historia, dice:
No hay que probar que la ciencia es histórica toda forma de quehacer. Lo que debe probarse es la validez de ese fruto de un especial quehacer histórico que llamamos verdad científica. Haciendo historia, el pensador expresa. El peligro del relativismo asoma en cuanto se aplica al pensamiento la nota de expresividad. La verdad es expresiva, la verdad es histórica. Se infiere de esto que sería relativa. ¿Pero expresiva de qué? Si lo expresado es el ser pensante, el relativismo se llama subjetivo. Si lo expresado es la situación, se llama histórico. En rigor, ambos relativismos, o subjetivista o historicista, son historicistas porque el modo de ser de los sujetos también evoluciona. Pero esta evolución carecería de intrínseca formalidad y es difícil que el relativismo subjetivo soslaye una consecuencia sofística. La verdad es mi verdad. Y si no hay verdad común, todo estaría permitido. La verdad puede cambiarse arbitrariamente cuando cambian las circunstancias personales o los planes de acción. Bueno, ya no me da tiempo, ahora tenemos que dejarlo para la próxima, de entrar en el tema del relativismo que asoma por todos lados. Eso a partir del parágrafo 10 de esta parte de la crítica de la razón simbólica, pero podemos decir que ha visto Nicole en historicismo y existencialismo, en esas dos posiciones extremas, aparentemente, la misma tendencia de relativización extrema, ¿no? O sea, de un relativismo que diluye la posibilidad de las verdades consistentes, ¿no? Y eso en alguna época fue muy fuerte, como decir, la propia filosofía no puede acceder a ningún tipo de verdad. ¿De veras no puede? No hay manera de decir nada. ¿Se acuerdan de los argumentos más escépticos del Gorgias de Platón, ¿no? No existen las verdades, y si existieran no puedes comunicarlas. Y si las conoces, bueno, si existieran no puedes conocerlas, y si puedas conocerlas no puedes comunicarlas, las tergiversas al comunicarlas, ¿no? Eso es un triple negación, por decirlo así. Y Nicole va a reaccionar contra ese relativismo que tiene dos vertientes, una epistemológica, que muchas versiones desde la filosofía del lenguaje o la epistemología o la filosofía de la ciencia y tal, y la versión historicista, ¿no? Que dice entonces como la historia, en la versión historicista, la historia parece como una sucesión cortada, sin continuidad de eventos. Eso es bastante irracional, ¿no? Es decir, no puedes entender para nada el pasado, porque no hay manera de regresar a ese mundo, no lo puedes, son inconmensurables, de ahí el concepto que utiliza Kuhn. Y la verdad es que no hay una continuidad, porque si no sería totalmente incomprensible, ¿no? Está claro que hay diferencias y que no podrías reproducir tal cual exactamente cómo es que en ese momento la gente entendía algo. Pero depende de quién, ¿no? Pero en la historia de la filosofía sí se demuestra que tú puedes reconstruir la historia del pensamiento y reconstruir con distintas aproximaciones para llegar a entender cómo es que un pensador llegó a formular lo que está planteando, ¿no? Tiene una historia, porque no sale otra vez de la nada, tiene una continuidad. Entonces, el historicismo a veces es como una especie de historia entrecortada, ¿no? O sea, como asincopada, ¿no? Que corta y separa. Y eso parece artificial, porque la historia es continuidad. Se muestra en los hechos que hay continuidad. Y se revela, ¿no? Una presencia. La historia implica la presencia del pasado que nunca muere, que está ahí, activo, inconscientemente, de hecho, aunque no queramos. Ahí está. Y así como la genética, por ejemplo, pues muestra la permanencia de esos rasgos, cuando dicen, ay, en una familia, ¿no? Fulanito se parece a la bisabuela tal. Algo tan evidente como eso, ¿no? Es un rasgo genético que ahí está presente, que sigue vivo, ¿no? En el caso de la historia igual, son ideas, son rasgos, son concepciones del mundo, son símbolos que siguen presentes y que la ciencia de la historia y la filosofía logran detectar. Entonces, porque es independiente o inconsciente o involuntario de lo que las personas mismas logran captar en una época.
Y puede darse la paradoja que si uno cree que una persona entiende su época misma, pues no, a lo mejor la va a entender mejor otra persona de la época posterior. Porque hay muchas cosas que en ese momento no estamos viendo, ¿no? O procesos que no se acaban de consolidar, ¿no? Era como decir, ¿alguien podría haber visto el peligro del fascismo en 1922? Sí hubo gente que lo vio, y hay gente que no lo vio, o que no creyó que eso era posible, ¿no? Hoy, ¿qué peligros no estamos viendo, qué cosas no estamos viendo en la realidad histórico-social? Pues lo sabremos en algunas décadas, si es que persiste la humanidad como para saber leer el pasado y decir, aquí estaba, ¿no? O aquí está vivo todavía este elemento que sigue presente. Entonces, bueno, por lo pronto es un trabajo hermenéutico de estar descubriendo esos hechos del pasado, tanto en la historicidad misma como en la historia del pensamiento.